Parece que sí. Súper. Gracias. Ahora Pues pido permiso a la ponente. que les vaya súper bien. Muchas gracias. Buen día, hasta luego. Hasta Gracias, luego. igual. Bueno, ahora está grabando ya el Zoom. ¿Será que podemos grabar o prefieres que no lo hagamos, Daniel? Adelante. Muchas gracias. Así nos podemos documentar y tener el archivo y también enviártelo para que tú lo tengas. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya, Branco? Sí, buenos días. Vamos a arrancar. Por ahí comentarte que en una sala isóptica aquí en nuestra universidad está gran parte del estudiantado compartiendo, bueno, escuchando la ponencia y supongo que también algunos otros se van a integrar en un momento vía Zoom. Mi compañera Mirna ha estado en comunicación contigo y es quien iba a dar la presentación eh, tuya, si nos permites una semblanza. Entonces creo que ya está por acá Mirna, si nos das un segundo para que sea ella quien te presente. Muy bien. De todas maneras, señalar que estamos situados en el noveno módulo de nuestra carrera, que es experiencia licenciatura en psicología, y digamos que con este noveno culminamos el tronco de carrera. En este módulo tenemos un acercamiento teórico, conceptual, pero también de intervención con juventudes. Entonces, seguramente hay muchos, los estudiantes estarán muy interesados en tu presentación porque precisamente nosotros en este trimestre realizamos una intervención grupal que me parece importante como comentártelo porque es una intervención que realizan jóvenes estudiantes hacia otras juventudes, ¿no? Entonces, en este marco se sitúa tu presentación, eh, la presentación de tu ponencia. Y bueno, tuvimos la oportunidad de revisar algunos textos que también nos hizo llegar Verónica Gil a todo el equipo docente y el estudiantado. Entonces, bueno, voy a empezar con la semblanza a ver si en un momento puede conectarse Mirna. ¿Me Bueno, la escuchó? profesora Daniel, ¿ya estás por acá, Mirna? Sí, por acá estoy, perdón. Escucho un ruido. Adelante, Mirna, por favor. Muchas gracias. Disculpen, el video todavía no se puede activar, pero pues nada, tenemos una invitada de lujo. Ella es Danielle Strickland, es licenciada en estudios internacionales, maestra en educación y doctora en ciencias sociales. También es profesora titular del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Sus líneas de investigación abordan juventudes, violencia, seguridad, crimen organizado, aprendizaje transformativo y poblaciones callejeras. Forma parte de los consejos directivos de Inside Out Prison Exchange Program, de Hala Children's Rights Foundation y el Consejo Ciudadano de Seguridad en Jalisco. Es especialista en seguridad y justicia para Jalisco, Cómo Vamos, y coordina la revista penitenciaria Rompemuros, de la cual hacia el final, para no spoilearles, nos va a presentar un poco del trabajo que han estado realizando también con juventudes encarceladas. Pues bueno, esperamos que sea una enorme oportunidad de intercambio entre los trabajos que están realizando ustedes en campo y la amplia experiencia que tiene Daniel en el campo de las juventudes, la violencia, la seguridad, pero también en el trabajo intercultural. Entonces, pues, y en el campo educativo además, ¿no? Tenemos una invitada entonces, además de multidisciplinaria, pues con una muy amplia trayectoria. Pues agradecemos entonces a la Coordinación de Psicología habernos abierto el espacio, también a la coordinación del módulo noveno de experiencia y aprendizaje, a Diana Nava, a Fer, a Vero Gil, y por supuesto a Daniel Strickland. Muchísimas gracias, Daniel. Al contrario, gracias a ustedes, Mirna, por la invitación. Ahí tenemos algún tiempo sin estar en contacto, pero ahí les cuento que conocí a Mirna hace
ay, ¿qué será? Más de una década, unos 15 años como educadora de calle ahí en la Ciudad de México. Entonces, quienes están interesados en las poblaciones callejeras, ahí les recomiendo acercarse con la maestra Mirna para que le cuente sus aventuras en la calle. Y pues muchas gracias a la coordinación de psicología, a ese gran grupo de noveno, a Diana y Vero y las demás que no tengo el gusto de conocerlas en persona, pero pues muy agradecida por el espacio. Espero que sea rico el intercambio sobre esos temas cada vez más pertinentes en nuestro México lindo y querido, ¿verdad? Entonces, pues entrándole, lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy es básicamente gira en torno a esos conceptos, ¿no? Los juventudes, así en medio, que entiendo es el enfoque de noveno semestre en gran parte del trabajo que realizan, y viendo justamente esos temas de su fuerte vínculo con las violencias aquí en México, pero pues también en el resto del mundo, cómo ese fomenta miedo en la sociedad, entre los jóvenes y las demás personas ya no tan jóvenes y más jóvenes que compartimos las calles con los jóvenes, y a consecuencia esa idea de los desgarros en el tejido social, ¿no? Entonces vamos empezando con el tema de violencia, pero creo que es importante de entrada reconocer que no podemos hablar de un solo tipo de violencia. Pensamos violencia y pensamos homicidio, ¿no? Golpes, pero no, hay que pensar en las violencias en plural para entender la complejidad de ese fenómeno y cómo se va fomentando desde sus diferentes formas que se suman al problema de violencia que tenemos actualmente tan grave en nuestro país. La violencia que se utiliza homicidio, lo que sea, pero también sexual. eh, Me dice que hay un tema con la transmisión. Entonces espero a que me avise Mirna que siga. Lo bueno es que tenemos esos múltiples canales de comunicación aquí en el WhatsApp. Puede continuar, por favor. Muy bien, sigo. Ahí ya quedó. Sí, más tenemos la sexual, que puede referirse a cualquier acto sexual, sentimiento, pero también ahí entra el acoso y otras formas de abuso. También está esta violencia económica o patrimonial, es todo lo que tiene que ver con el control del dinero, el despojo de bienes, cuando se impide a alguien trabajar para que no tenga ese eh, poder económico o esa libertad para pues tener control de su vida con recursos económicos, ¿verdad? La violencia simbólica, ese es, no sé si lo han visto, psicología es más algo de sociología, pero de Pierre Bourdieu. Él plantea que esos son las formas de dominación invisibles que se naturalizan a través del lenguaje, las normas y la cultura. Entonces, esos actos, por ejemplo, de racismo, de
ese lenguaje diminutivo hacia alguien, esas normas culturales y sociales que genera esas jerarquías sociales, también son formas de violencia que se van fomentando, contribuyendo a los problemas de violencia más visibles como la física, ¿no? Y ya más recientemente tenemos esa onda de la violencia digital que está cada vez más grave, ¿no? En nuestra sociedad. Que aquí viene los temas de acoso, amenazas en redes sociales o otras plataformas, y también es cada vez más común esta difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y ahora estos que están manipulados con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, allí algunos ya tienen normativa que desde hace siglos haya consecuencias, castigos, pero algunos nuevos, como la violencia digital, apenas como sociedad estamos viendo cómo responder a de violencia, ¿no? Y ya quizás lo más relevante, creo yo, como base de todo eso, son las violencias estructurales, ¿no? Entonces aquí podemos hablar de los daños que están producidos por estructuras sociales, políticas, económicas, que son los que genera esa desigualdad, esa exclusión y ese sufrimiento, ¿no? Muchas veces no se ve un agresor visible, no de que, esa persona me está violentando, sino son más sistemáticos. Pero son una base, vamos a ver. Entonces, esos se manifiestan, esos son de Joan Galton, si les interesa saber más. Y se manifiestan cuando las condiciones sociales impiden a ciertas personas o grupos a satisfacer necesidades básicas o simplemente a desarrollar plenamente su vida. Entonces aquí entran ejemplos como la pobreza, el racismo institucional, la desigualdad, al acceso de cualquier servicio, sea de educación, de salud, de justicia. Y ahorita lo vamos a dialogar un poquito más, pero bien sabemos que no es lo mismo quienes nacen en Polanco, ahí en sus rumbos, ¿no? Todas las oportunidades que tienen a la mano para recibir esos servicios a comparación a alguien que nace en las afueras de la ciudad, ¿no? Bueno, entonces vamos hablando ya reconociendo esas bases, vamos enfocándonos un poquito más en la violencia directa, que es lo que ha estado afectándonos a todo el país, un poquito más aquí en Jalisco que allá en la Ciudad de México, pero creo que a todos nos tiene alerta más ahora que nunca, ¿no? Pero reconociendo que todo eso está sustentado en las violencias estructurales y todas las demás violencias que acabamos de recorrer rapidísimamente. Bueno, aquí es importante notar que los jóvenes son tanto los principales víctimas como victimarios de la violencia directa en México. Es decir, pues se están matando entre sí, ¿no? Se están golpeando entre sí, se están acosando entre sí. Y tengo algunos datos porque me gustan para darnos una idea, para contextualizarnos. Entonces, en 2024, o sea, el año pasado, que son los datos más recientes que tenemos, más de un tercio de las víctimas de homicidio doloso aquí en México eran jóvenes. Es decir, más de 11,000 de los 33 que se reportaron. Y bien sabemos que hay mucho más, pero en general estamos hablando de 1 de cada 3 de estas víctimas fueron jóvenes de 15 a 29 años. Y aún más grave, creo, es que el 50 nacidos en nuestro país tienen de 15 a 34 años. Luego los números de cómo se manejan los jóvenes son distintos, ¿no? Entonces no siempre cuadran los datos, pero pues ya, yo creo que hasta los 34 todavía se consideran jóvenes, por lo menos chavorrucos, ¿no?
aquí podemos ver cómo se ha ido aumentando en general el problema de homicidios en México. Ahorita vamos a ver este reciente baja que ha estado asumiendo tanto el gobierno a comparación con los desaparecidos, ¿no? Pero es interesante ver la escala. Y ahí donde ve que se baja ahí por 2014, 2015. Ese es muy importante porque ahí fue donde entró Peña Nieto y dijo, pues va a la baja, entonces no hay que hacer nada. Y ese como falta de acción generó el otro pico que llegó aún más alto en los siguientes años, ¿no? Acá los datos de los desaparecidos que nos ayudan a entender la baja de homicidios, lamentablemente. Aquí vemos que de enfocándonos, pero aquí vemos pues una línea muy parecida a los homicidios de todas las edades, ¿no? Para los jóvenes. Solamente llega hasta 2019 esos datos que encontré, pero en el 2024 sí podemos notar que los homicidios fueron la causa principal de muerte en jóvenes de 15 a 24 años en ese caso, ¿no? Seguido por accidentes. Y un poquito a nivel internacional, aquí en Estados Unidos o el promedio global, por ejemplo, incluso muy para arriba del promedio en las Américas, pero seguimos abajito de Venezuela y El Salvador. Ahí más o menos al mismo nivel que en Brasil y Trinidad y Tobago. No sé por qué eligieron ese para ese mapa de UNDOC. Y esos datos son de 19 al 22, pero pues me imagino que no han cambiado mucho en los últimos 3 años. Bueno, entonces específicamente sobre jóvenes, es importante notar que más de uno muy ninguna. Yo ahí tengo mis dudas, pues no estoy segura si están toda la población que trabaja en la otra vez. Y ya se. Bueno, entonces ya para empezar con el análisis un poquito más a ir pensando en el por qué, ¿no? ¿Por qué los jóvenes están tan vinculados con la violencia, ¿no? Y aquí hay diferentes teorías. Yo por multifactorial en tomarlo en cuenta, porque de pronto es simplemente de que, pues son rebeldes, ¿no? O hay porque es por culpa del Estado, pero pues es mucho más complejo, ¿no? Entonces aquí podemos ver los factores sociales que se suma a todo lo que tiene que ver con la alta violencia comunitaria en muchos de los entornos, sobre todo ya ni diría que es más común en colonias marginadas. Yo creo que esta violencia ya ha permeado, ha cruzado las líneas, ¿no? De socioeconómicos de las colonias. Pero sí es importante notar la normalización del delito y ese tiene que ver con el alto nivel de impunidad aquí en México, ¿no? Y el hecho de que pues allá no se puede hacer nada, entonces no te van a cachar, pues ya se puede seguir delinquiendo, ¿no? Y ahí junto Estado, ¿no? El hecho de que pues no hay una reacción, no hay
programas eficaces para enfrentar la violencia, sea reactivos o preventivos, ¿no? Los factores culturales, ahí destaco las escasas oportunidades que hay para jóvenes, ¿no? Para el estudio, para el empleo. Podemos hablar de un ocio estructurado, ¿no? De la cultura. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué deberían de hacer, no? Pues deberían de estar ahí cotorreando en la cuadra, ¿no? Narrativas mediáticas que glorifican la violencia, esa idea de que, pues, júntate con los poderosos, en ese país, quienes salen adelante son los que están vinculados con el crimen organizado, por ejemplo. Y la falta de redes de apoyo en general. Luego hay factores biológicos que, pues no soy experto de eso, seguramente lo han visto en alguna clase u otra, pero pues ya, obviamente tienen más fuerza física, por eso también son los atletas más famosos y es ese momento de la vida donde cuenta con el cuerpo más robusto, más fuerte en su vida. En los hombres hay un incremento de testosterona en esa etapa y tiene que ver con ese proceso de desarrollo de la corteza prefrontal del cerebro, ¿no? Que no permite medir los riesgos todavía, ¿no? Y ya, por eso tienen más adrenalina y están más propuestos a tomar riesgos. Y ya por último son esos factores estructurales que tienen que ver con lo que vimos en las violencias estructurales, ¿no? La pobreza, el desempleo juvenil, los grupos criminales, bien, los reconocen que son más fáciles de manipular, son más vulnerables en ese sentido, son más baratos para un joven que no tiene una familia para mantener 4,000 pesos a la semana. Suena súper bien. Son prescindibles, ¿no? Ahí otro día en prisión porque pues son chables, ¿no? Bueno, creo que espero que algunos leyeron, nada más le pasé a bien a unos 10 páginas para darle una probadita de esa etnografía que realicé yo en el 0-4, que se queda hacia el sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Algunos datos para contextualizar esa situación, ¿no? Las opciones de empleo para los jóvenes decían que nada más había 2 en esa zona, o podrían levantarse a las mañana para ir al mercado de abastos y ayudar a descargar los camiones, o trabajar en las tienditas en la venta de drogas. Para ellos un buen sueldo es de 800 a 1,500 a la semana. Y ahí es importante notar que vieron mataron al Mencho, lo más bajo de los salarios que estaba allí era de 4,000 pesos a la semana. Entonces, ¿cómo se puede competir nuestra economía formal aquí en México con lo que está ofreciendo el crimen organizado, ¿no? Aquí también es muy importante notar de que ni una madre ni un joven entrevistado decían que confiaban en la policía. Hay una de las llamadas que no hacen rondines allá en el 0 y que los propios policías tienen miedo a la plaza, ¿no? Y a ver si se empieza. Seguimos con la grabación. Dice que se ha bajado la delincuencia desde que llegó la plaza al 0-4. O sea, antes había pandillas y se peleaban entre sí. Ya llegó la plaza, les dijeron o alíñense o los matamos y y cambió el contexto drásticamente. Ya no hay robos, por ejemplo, entre vecinos. La plaza controla esa parte, o sea,
tienen para cada colonia muy claro cuál es el mejor mercado. Entonces, en esa zona es un mercado de drogas, ¿no? No van a estar brincando a las casas y robando porque pues la gente no tiene cosas de valor. Es una colonia sumamente marginada. Entonces, está prohibidísimo el robo ahí en el cero. Pero pues ya, hacen su riqueza vendiendo drogas a los vecinos, ¿no? Mm, y la otra cosa interesante, o que a mí me brincó con las entrevistas, es que dijeron que en caso de necesitar apoyo, recorrerían a la plaza en vez de llamar a la policía ya, que son mucho más rápidos para resolver cualquier problema. Y hay algunos testimonios muy interesantes ahí de una señora, por ejemplo, que habla de cómo llegaron en la noche, alguien llegó y robó muchos autopartes del camión que maneja su esposo, que estaba estacionado fuera de la casa. Entonces ella tiene su tiendita normal de abarrotes, conoce a los de la plaza de la siguiente cuadra, les habló y dice que dentro de una hora llegaron con una caja con todas las piezas. O sea, saben exactamente qué es lo que pasa, quiénes son los responsables y pues son respuestas que la policía nunca ha podido dar a esta colonia. Bueno, ya vamos terminando con, ya nomás vamos a ver el miedo y un poquito de quién tiene la culpa para abrir el diálogo. Bueno, ver un videito y abrir el diálogo. El miedo que se fomenta desde eso es podemos hablar de un miedo individual que se suma, es contagioso, genera un miedo colectivo y ahí es donde vemos la debilitación de las redes comunitarias, porque pues ya no hay confianza de hablar con los vecinos, de reunirse, de hacer cosas para el bien de la comunidad. Entonces aquí se me hace bastante notable que en la última encuesta del ENVIPE, que encontré datos de 2025, dice que el 64.2% de la población adulta en México identifica la inseguridad como su principal preocupación. O sea, están más preocupados por la inseguridad que por cuestiones económicos, desempleo, pobreza, aumento de precios. Todo eso es secundario por la gravedad de inseguridad en nuestro país. Y lo que vimos el domingo antepasado es justamente cómo el miedo sirve como mecanismo de control social, ¿no? Y aquí podemos ver que lo podemos hablar como una tecnología de poder que regula las conductas, limita la participación y redefine los límites de lo posible. O sea, aquí en Jalisco, en muchas otras entidades, creo que 20 de todo el país, pues ya paralizaron las carreteras, la gente no podría salir. Aquí el gobernador puso un código rojo. Luego, o sea, toque de queda, no podremos ni salir de las casas. Se cerraron todos los negocios, los bancos, las escuelas. Entonces, pues fue un ejercicio de poder por parte del crimen organizado que paralizó la sociedad, ¿no? Pero pues se sumó a eso obviamente el Estado, que fueron quienes tomaron las decisiones de exigir el toque de queda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí es importante notar que no solo es una emoción individual, es un fenómeno social que puede ser producido, amplificado o instrumentalizado para desmovilizar y aislar, como pasó el domingo antepasado, justifican medidas punitivas y autoritarias, que eso ya podemos ver, por ejemplo, en Culiacán, que ya hay toque de queda a partir de cierta hora de la noche.
a normalizar la vigilancia y la militarización. Si vemos Latinoamérica y las diferentes dictaduras que ha habido a lo largo de la historia, hay ejemplos muy claros de esas estrategias que fomentan el miedo y también para fragmentar la confianza comunitaria. Y ahí también en el libro que se les compartió hay muchos comentarios que testifican a eso, ¿no? Que las vecinas van preguntando o indagando así de que, oye, ¿qué te parece ese olor allá de huachicol de la casa del vecino? ¿No te molesta? Y dice la señora de que pues lo más probable es que están sondeando a ver si pudiera ser un problema para quienes tienen el combustible robado ahí almacenado en su casa. Entonces pues ya su respuesta es no, ni la había notado, no, yo no me meto con nadie, ¿no? Entonces esa idea de pues ya, nos quedamos cada quien con los suyos, porque pues no sabes en quién se puede confiar y quién no. Entonces, pues ya, cuando el miedo es colectivo, la gente reorganiza la vida cotidiana y se reduce las acciones comunitarias y políticas. Entonces ahí en el libro yo hablo de la ley de silencio, que creo que es muy relevante y parte significativa del problema que vivimos todos y todas, ¿no? Eso lo definen como un mecanismo informal de control social mediante el cual comunidades enteras evitan denunciar, hablar o señalar actividades de crimen organizado por miedo de represalias, ¿no? Y vemos, creo que lo que acabamos de vivir fue ese shock del tamaño a que se ha crecido un solo cártel aquí en México, ¿no? O sea, quienes hablan de 75,000 integrantes o que la economía de ese cártel mantiene más de 300,000 personas, etcétera, etcétera. Pero esa idea de me hago de la vista gorda y no hablo, no enfrento, lo ignoro, pues ya permitió un crecimiento a ese nivel que creo que sorprendió a todos cuando salieron a las calles. Entonces, la ley de silencio opera a través de amenazas directas e indirectas, castigos ejemplares, que ahí está el testimonio en el libro también de cuando recién llegó la plaza al 0 de 4. Había un joven que se brincó una casa para robar y pues cuartizaron su cuerpo, lo echó a un costal y pusieron un letrero de ratero en el costal, ahí lo dejaron para que todos los vecinos lo vieran. Entonces, pues ya con eso dejaron de robar allá en esas colonias, ¿no? La desconfianza hacia las autoridades, porque pues ya, o sea, si no confías en la policía, si piensas que son coludidos, pues ni modo que hablas para reportar el huachicol al lado de tu casa, por ejemplo, ¿no? Y esta normalización del riesgo, ¿no? Que pues sí, o sea, hay que cuidarte, entonces pues no, es inteligencia, ¿no? No es de que no estás haciendo nada, es que pues hacer algo sería tonto, porque pondrías en riesgo tu vida y la vida de tus familiares, ¿no? Entonces no solo un silencio individual, es una estrategia colectiva de supervivencia en contextos donde el poder criminal supera o coexiste con el poder del Estado, que creo que ya es toda nuestra nación, ¿verdad? Entonces, de los testimonios de los vecinos, dice que el poder de la plaza ya afecta no solo a los jóvenes, sino a los vecinos de todas las edades. Hay testimonios de maestras que dicen que los niños llegan a la primaria y le dicen, si me repruebas, vas a ver con mi papá que es jefe de la plaza o trabaja con la plaza o qué sé yo.
Y ahorita estamos haciendo otra investigación sobre la influencia de narcocultura en las escuelas y son muchos testimonios de ese tipo que afectan a las maestras de primaria. También las unidades deportivas, pues ya, a partir de cierta hora ya en el cero, el único espacio público que tienen, pues ya se pasa a manos de la plaza para el narcomenudeo a cierta hora. Lo que ya hablamos del miedo a delinquir, de robar o vender drogas que no son de la plaza, pues ya, ese es pues ya, solicitar tu propia muerte. El miedo de interactuar con vecinos, que también ya mencioné. Entonces había muchas citas en las entrevistas de salvarse quien pueda o ver por los suyos. Que yo creo que en la sección que ustedes revisaron decía, está prohibidísimo que mis hijos salgan a jugar en la calle. O sea, solo pueden jugar en el patio por ese miedo. Y bueno, el miedo de denunciar a la policía, ¿verdad? Entonces, ahora sí, para ir pensando en el diálogo, ¿quién tiene la culpa? Y nos encanta señalar a alguien, a culparle a alguien, ¿no? Pero aquí nuevamente es multifactorial. Podemos ver que el gobierno tiene, pues está, bien sabemos, llenísimo de políticos y policías coludidos. Creo que es muy difícil ser político, sobre todo a nivel municipal o de delegación, sin tener que negociar con el crimen organizado hoy en día. Las escuelas deficientes, que no te preparan, que no garantizan ya un buen empleo saliendo de las escuelas, y pues esa escasez de empleos dignos en general, ¿no? Y el crimen organizado, podemos decir, pues ya, esta respuesta más obvio. Hay muchos casos de reclutamiento forzado aquí en Jalisco, años y años. Tuvimos la situación del Central Camionera aquí en Guadalajara Nueva, donde llegaban jóvenes respondiendo a ofertas de trabajo de seguridad o privada, que ya, de ahí los llevaron a los campamentos de entrenamiento, pues contra su voluntad, para convertirles en sicarios. Y a lo mejor no es reclutamiento forzado, pero esa idea de pues plato o plomo, o sea, ahí si no le entras, pues ya te va a ir mal. Y obviamente pues está la oferta que ellos hacen así para gente que quiere entrar por su propia voluntad, porque ofrecen salarios mucho mayor al resto del mercado legal, ¿verdad? Y podemos ver a mi patria y su rol en toda esa problemática. De allí creo viene la cultura capitalista que hace valorar tanto el dinero. Está el tráfico de armas. Sabemos que la gran mayoría de armas en manos del crimen organizado vienen de Estados Unidos, y pues es el principal mercado de drogas. Entonces de allí se están enriqueciendo, mandando metanfetaminas y otras drogas al norte. Hay muchos que dicen que pues tienen que ver con la familia, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso, de que las madres niegan la culpa de sus hijos y entonces pues no hacen nada. Dicen, no puede ser mi hijo, él no puede andar en malos pasos. Y luego rol de típico padre violento, con adicciones, etcétera, etcétera, que genera esa desintegración y orillan a los chavos para querer integrarse al crimen organizado. Cuestiones culturales, que tenemos la industria de narcocultura, grandísimo, desde series de Netflix, libros, canciones, ropa, etcétera, etcétera. Una actitud de, pues ni modo, no podemos hacer nada, pues ya que aquí estamos, ¿no? Pues a ver,
el gobierno no hace nada, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Y luego creo que es sumamente relevante la segregación social y los estigmas aquí. Vemos las colonias ricas o las personas que tienen cierto nivel socioeconómico viven tras bardas, ¿no? A esa separación entre ricos y pobres, que contribuye a la falta de oportunidades para quienes vienen de clase media y clase baja. Y luego, pues ya, quienes culpan a los mismos jóvenes como si nomás tomaron las decisiones por rebeldes, por egoístas y porque pues, son más violentos porque todavía está creciendo esa parte prefrontal de sus cerebros, ¿verdad? Entonces aquí ese caso que si les interesa está creo que al final del libro, en el epílogo, esos 3 jóvenes que están a la derecha fueron estudiantes de artes audiovisuales en una universidad privada acá en el centro de Guadalajara. Y pues murieron a manos del crimen organizado. Y sus cuerpos fueron desintegrados con ácido en tambos y generó un movimiento grandísimo porque ya por primera vez prácticamente aquí en Guadalajara, se fue en el 2017, pues la clase media alta y alta se vieron afectados. Era muy fácil ignorar el problema cuando estaba pasando nomás a los jóvenes pobres, pero como eran jóvenes como ellos, de familias de bien, pues ya hubo marchas, ya hubo un levantamiento. Pero por otro lado, pues diario salen ni llegan a las noticias, pero casos de jóvenes desaparecidos sin capital social y pues ya pasan desapercibidos a sumarse a esa gran cifra de desaparecidos. Entonces ahora sí, propuestas. Tengo 3 que creo que no son el hilo negro, pero sirven para algo, para pensar. La primera es esa teoría de la eficacia colectiva, que pues cada vez es más débil en nuestra cultura, pero creo que todavía tiene algo de valor. Esa teoría se basa en la idea de la cohesión social, ¿no? Entre vecinos sobre todo, y su interés de intervenir juntos en un problema del barrio, ¿no? Entonces lo que se busca es que los propios vecinos y vecinas se unan para retomar ese control social. Ahí vemos un ejemplo, por ejemplo, y los niños, unos jóvenes que no van a la escuela y están ahí juntándose en la esquina. Y sus mamás no saben porque las mamás trabajan. Pero otras vecinas que están ahí en la colonia durante el día los ven. Entonces, en vez de hacerse de la vista gorda, pues ya comunican con las otras mamás y buscan colaborar en conjunto para asegurar que los niños estén en la escuela, ¿no? Si los ven, cuéntame para que los retomo llegando del trabajo, para hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, ese depende de lo que se llama working trust, ¿no? Que es esa colaboración conjunta y una disposición compartida de las y los vecinos para intervenir en esos problemas y apropiarse de su propio barrio. Que ya vimos que con la ley de silencio y con el miedo y no saber quién trabaja para la plaza y quién no, está pues bastante complicadillo hoy en día de imaginar eso aquí en México. Y además hay algunos riesgos, ¿no? Uno es violar los derechos. Decir, ay, pues todos los jóvenes que están allá de ociosos en la calle, pues seguramente son delincuentes, entonces pues ya no tienen derecho de ocupar los espacios públicos, ¿no? Entonces ahí llegamos a una línea fina entre ese control social que se plantea como algo positivo
y lo que se llama capital social negativo, ¿no? Que es esa idea de que cualquier persona que no se ve bien, que se encuentra en espacios públicos, pues hay que deshacernos de él o de ella, ¿no? Para cuidar nuestro espacio público. Aquí, pues ya, los desafíos es el miedo que ya vimos de enfrentar el crimen organizado, la ideología esa de salvarse quien pueda y esta falta de confianza en la policía. Eso lo pongo las marcas de interrogación porque esta teoría viene de Estados Unidos, de Samson. Se plantea trabajar en conjunto con los policías, pero aquí en México ese no es muy viable. Entonces ahí en el 0 de 4 vimos que funciona mejor con los sacerdotes o líderes comunitarios, ¿no? Bueno, La esperanza en la matriarca mexicana. Es el libro que pongo aquí a la derecha de Sara Sefcovic. Es cortico, son como 100 páginas y se me hace muy interesante porque es una propuesta que hace reconociendo el poder de la matriarca mexicana, diciendo que las mamás entre sí, si ellos se unieron, se reconocieron que es igual de probable que su hijo pudiera caer a manos del crimen organizado como sicario, como caer en una fosa común de como desaparecido, pues ya podríamos enfrentar y disminuir el problema. Y resalte la gran fuerza de las madres buscadoras en México hoy en día, que pues están logrando mucho más ante ese problema de personas desaparecidas que en las fiscalías, obviamente, ¿no? Pero luego el fin de semana me quedé reflexionando sobre cómo echamos toda la culpa o exigimos todo a las mujeres, ¿no? Como si fuera responsabilidad de la mamá. ¿Y qué onda con los papás, no? ¿Por qué a ellos no exigimos, no pedimos, no hay esperanza de que sean los hombres quienes fomentan ese cambio? Y sabemos que la mayoría de los, no sé, puede ser jóvenes hombres o mujeres, em, afectados por el crimen organizado. O sea, hay una alza en la probabilidad, eh, en- o sea, no importa el género, ¿no? No importa el sexo, pero sí son más hombres que están involucrados que mujeres. Entonces ahí la última propuesta que tengo es esa de nutrir esas nuevas masculinidades. Y eso yo creo que viene más que nada de los hombres. Y es algo que, pues no sé por qué no lo hacemos, no sé por qué pensamos de que, ay, pues no, ni por qué, ni hay esperanza para allá. Mejor las mujeres nos encargamos de problema, pero no. Y ahí, entonces para cerrar, tengo ese cortometraje que ya mencionó Mirna, que del proyecto que coordino en prisión. Llevo estudiantes de aquí del ITESO para tomar clases con compañeros privados de su libertad. Y son de diversas carreras, son muchos de psicología, pero también tengo de artes audiovisuales. Y ese es el proyecto que hicieron los estudiantes de artes audiovisuales el semestre pasado. Llegaron y Emilio, dijo, yo quiero hacer algo sobre masculinidades. Y primero los compañeros de adentro, privados de su libertad, le vieron así como que masculinidades. Pero insistió y pues la verdad creo que salió un producto muy interesante. Entonces ese se llama Como Hombre y ya, a ver si lo escuchan. Si no, me mandas WhatsApp, Mirna, pero esperemos que todo fluya con el audio también. Sería la familia. Sería la familia la que me enseñó
a ser así pues como soy, pues o sea, hombre pues así. Entonces, pues desde que yo era chico, pues era como el consentido, ¿verdad? De la casa, tanto de mis papás como de mis hermanos. Y mi hermano era lo contrario, pues era como de, tienes que ser hombre, tienes que ser rudo, no debes de llorar, tú no hagas esto, tú no hagas aquello, como por ejemplo los labores de la casa, ¿no? A lo mejor acomedirte a levantar un plato, al barrer, al trapear, lavar la ropa, y mi hermano era como de, no, nosotros no podemos hacer eso lo tienen que hacer como las mujeres. Pues principalmente en la crianza, Ay, no ves está. a tu familia, por ejemplo, a tu padre. Y no solo se escucha, Perdón. Sí, no voy a cambiar. Déjalo. por favor. Ahí voy, perdón. Ahí voy. No vemos. Y me gustaba este sentido de defender a los demás. Ser A ver, ¿ya rudo, lo no debes están de viendo? llorar, tú no hagas esto, tú no hagas aquello. ¿Sí? A ver, vamos de nuevo, perdóname. Entonces, pues desde que yo era chico, pues era como el consentido, ¿verdad? De la casa, tanto de mis papás como de mis hermanos. Y mi hermano era lo contrario, pues era como de, tienes que ser hombre, tienes que ser rudo, no debes de llorar, tú no hagas esto, tú no hagas aquello, como por ejemplo los labores de la casa, ¿no? A ver, eso lo tengo que hacer. Pues principalmente en la familia, por ejemplo, a tu padre, lo ves como un ejemplo a seguir. Entonces tratas de imitarlo en todo lo que hace, tanto en cómo se desenvuelve, en deporte, en trabajo, tratas de ser como él. Pienso que cuando eres pequeño, nuestros abuelos, nuestros tíos, te vienen en alguna situación que por la que tú eres pequeño y lloras. Haga esto. De defender a los demás, ¿no? O sea, me gustaba esta manera de que si molestaban a otros niños, llegaba y los y a las niñas también, independientemente que yo no era agresivo, no demostraba agresividad hasta que agredían a otros. La violencia hasta que la percibes, güey. Tú sí, a veces, te digo, cuando yo sí me acuerdo cuando yo estaba chiquillo y así practicaba la violencia, güey, pero no me di cuenta ya hasta que me la aplicaron a mí, güey. Y te digo, la vez que sentí temor, pues yo iba a cuarto de primaria y yo era bien malo con mis compañeros, güey, era bien llevadillo y esas cosas. Y traía en salsa uno. Y ese morro me llevó a su hermano más grande y él sí me chingó, él sí me pegó. Pues lo que se me viene a la mente de la primera vez que vi algo pues violento o algo así fue una pelea, ¿verdad? En mi calle, hasta con balazos, todos corriendo y cosas así. Entonces la primera vez que pasé por algo así, pues sí sientes como el miedo, ¿no? El temor y más que nada porque ahí había familiares involucrados. Entonces como el miedo de que no les vayan a hacer algo, ¿no? Pues en ese caso como era con armas de fuego, pues de que no los fueran a matar o a herir, ¿verdad?
Entonces es algo es un miedo, una impotencia también, pues ya estaba chico, tenía como unos 5 o 6 años. Digo, la violencia genera violencia. Yo digo que no está bien, pues, con la violencia ni siquiera sirve como herramienta, güey. Ya es... Muchos dicen que hay males necesarios, güey, pero yo pienso que la violencia no ayuda en nada. Por la pura experiencia, muchas veces confundimos esto de infligir miedo o que alguien quiere infligirnos miedo por generar respeto, ¿no? Porque pues, el respeto es poder, eso me da autoridad y me plazca. No es como que porque hagas o violentes a alguien, tú vas a ganar un respeto. Al fin y al cabo, en algún momento va a llegar alguien mejor que tú y te va a lo mejor hasta quitar de ese estándar en el que te tiene la gente. O vas a acabar mal, muerto, en prisión o algo así. Y ¿qué te sirvió ser tan chingón o cabrón si al fin del día vas a estar pues en una tumba o encarcelado? Creo que el no mostrar emotividad, creo que esas son una de las cosas esencialmente humanas, pero como masculino, como no hacemos. O en su mayoría no lo hacen por esta cuestión de que lo señalen, que sean etiquetados como el débil, no expresar emoción porque sea aquel ridículo, sea cursi. Entonces todas estas cuestiones nos limitan a nosotros, nos hacen que nos estanquemos y generamos un tipo de violencia hacia nosotros mismos, un autodesprecio. Lo reflejamos en nuestro alrededor. Ciclo vicioso. Lado frágil y pueden abusar, güey. Tienen que verte fuerte, güey. Tanto, o sea, mentalmente fuerte, güey. Haz de cuenta que no es que seas vulnerable, güey. No es que seas vulnerable, simplemente es como un sistema de defensa, güey. Estamos tachados como de que somos hombres y tienes que aguantar. Yo de ese lado me muestro pues fuerte, me muestro como mis debilidades, no le cuento casi mis cosas personales a nadie, ni por lo que ve, ni como emociones pues de ay, hoy me siento triste, hoy me siento feliz, o me gusta esto, me gusta aquello. ¿Por qué? Porque el día de mañana no sabes cómo lo pueden usar o utilizar en tu contra. Pero como que también recae el orgullo y te da pena que te vean los compañeros. Ay, no, que es bien hombre, era bien mariquita, bien niña, chillando, se le salen las lágrimas. O si se te salen las lágrimas pues tratas de disimularlo, que no, lo menos que te puedan ver, que no te vean llorar tus compañeros. Sería algo terrible aquí en la carrilla. Aquí dentro de estas 4 paredes tienes que poner una careta para no demostrar tu sufrimiento, porque cuando demuestras tu sufrimiento, lamentablemente la mayoría se empeñan más en darte bullying y molestarte. Entonces realmente tienes que poner una cara de soy fuerte, todo lo puedo, nada me hace daño, pero eso se lleva por dentro. Tenemos como una máscara, una apariencia de que te ves fuerte y rudo, pero en realidad nos quebrantamos, y también como seres humanos yo creo que llegan los momentos que te doblegas también. Sí. Y lloramos. Que me gustaba, pues, expresarme. O sea, yo era muy chillón. Tengo años que no lloro. De hecho, desde que llegué lloré las primeras 2 o 3 veces en alguna celda y después ya no lloré. Tu mejor espacio es en tu aposento, en tu habitación, en tu celda. Cuando ya estás ahí, tienes momentos que puedes hacer memoria de lo mal que estuviste tal vez, o de lo que no hiciste bien, y que sí te entra un arrepentimiento, y también los hombres lloramos, claro que sí. Sí nos arrepentimos de muchas cosas mal que hicimos, o que tal vez todavía las hacemos.
No, pues está triste, güey, el rollo, güey, porque pues sí me agüito de todo esto que pasó, güey, hasta hasta el vato güey, por el que vengo, de la familia de él, de mi familia, o sea, hay mucha tristeza, hay mucho que ver, güey, todavía hay mucho que cuestionar. Si te sientes vulnerable, te sientes triste, enojado, con miedo y un montón de cosas, pero con eso he estado triste y enojado y es la hora de hacer ejercicio, mis nudillos, mis manos no terminan muy bien. Mi cuerpo lleva tal estrés y tal tensión después de aproximadamente 9 años y me hace sentirme reprimido y la manera de sentirme libre es siendo explosivo, pero dirigiéndolo. En esta circunstancia, pues en el deporte. Y ahí me siento libre, inclusive hasta que si se me sale una lágrima en el ejercicio, pues se camuflajea con mi sudor. Entonces por lo mismo como que te vuelves muy frío, muy cerrado, a no, como que no compartir esos sentimientos. Aparte de que por el lugar en el que estamos, como que la gente ve mal eso. Lloras por todo lo que has perdido, con el estar privado de tu libertad, porque a veces algún familiar no se encuentra bien, tiene alguna enfermedad o en el caso mi mamá, por ejemplo, que está malita o que no puede venir a verme y como que sí te llega el sentimiento, te agüitas aquí dentro. Pues me dolió haber dejado mi juventud atrás aquí, güey. Haber dejado a mi familia sola, güey, tanto a mis jefes, a mis hijos, güey. Me dolió fallarme a mí mismo, güey, y fallarle a los demás. Eso también me dolió, a los que me quieren. Yo tengo mucho tiempo que no hablo por teléfono. He decidido no hacerlo porque es una cuestión emotiva en la que me hace sentirme allá afuera, cuando mi lugar corresponde aquí adentro. También no solo sufre uno, sino también sabe uno que sufren los padres, güey. Y es una doble carga, güey. Y pues, ¿a quién le gusta ver llorar a sus padres, güey? Y pues nada más afronto la situación como hombre, güey, ¿verdad? Yo cometí un error y lo estoy pagando. Hasta cierto punto sí siento que eso fue lo que más me pegó. El dolor también que les causé a ellos, porque no también nada más es lo que yo siento, sino también el dolor que yo les causé a ellos al caer aquí. Es un proceso como también de aceptación tanto para mí como para mis padres y para mis hijos. El que yo esté aquí y pues un dolor pues muy cabrón. Yo siento que hasta la fecha como que todavía no lo superamos, de repente todavía en pláticas pues sale como todo ese dolor y frustración que hay, y más que nada el estar lejos. Pero dentro del estar lejos también es como el estar bien, ¿sabes? Y yo le digo a mis papás, pues aquí pues dentro de lo que cabe estoy bien, pues como quiera es cárcel, ¿verdad? Y aunque la jaula sea de oro, pues jaula es. De hecho, yo respeto el espacio de cada uno de ellos. Tengo 5 hijos y 8 nietos. Entonces yo respeto el espacio de cada uno de ellos, hablo con ellos, trato de no fallarles en su día de cumpleaños durante tantísimos años, por la razón de que los dejé muy pequeños también. Los dejé muy pequeños y yo respeto, ya todos están casados y respeto su vida ya familiar que tienen con su esposa, con sus hijos. Y yo sé que a veces les avergüenza decir o hablar de su padre, ¿entiendes? Entonces yo trato de no inmiscuirme. Ya si el día de mañana les nace venir a verme, saben que los espero con los brazos abiertos. Te digo, yo ya llevo un rato aquí, ya tengo años sin visita, mis papás ya están grandes y aparte de que están enfermos. Y pues las parejas, aquí ya te dije el otro día, que a veces se pierden porque el tiempo también no puedes retener a una persona, de ti mismo a veces sale, ¿sabes qué? Mejor sigue tu vida
y déjame a mí morirme aquí o no sé, ¿verdad? Pero tú sigue tu vida. Pues me siento de dos formas. La primera así como que agüitarillo, así un poco feo por estar aquí y no poderle haber enseñado lo que realmente le pude haber enseñado estando cerca, a su lado, en casa, y no aquí. Entonces, pues yo pienso que es difícil para mí por el tiempo perdido que no le dediqué a él. Los traigo como en conciencia, como que me siento mal por ello. Cuando me dejó mi pareja, cuando caí aquí, o sea, ahí fue donde yo me sentí que fallé como hombre, como persona, como ser humano, güey, así me fallé a mí, le fallé a todos, güey, tanto como a la sociedad como a mi familia, que es lo más importante, yo lo más importante, güey, me fallé a mí, es eso. Muy bien, pues de mi parte es todo. Si quieren, abrimos el micrófono para comentarios, diálogo, a ver cómo lo ven ustedes allá en México a comparación de mi perspectiva desde acá de Jaliscolandia. Muchas gracias por... La de coordinación de psicología, UAM es la que está allá en el auditorio, ¿verdad, Diana? Es por ahí anda Mirna y las demás compañeras para ver si tienen Que les alguna van pregunta a anotar o sí. para que lo puedan Muy bien. leer. Y ya me mandó una foto del auditorio, entonces sé que hay alguien detrás de esa cámara. Así es que bueno, por ahí están los estudiantes, las estudiantes. Muy bien. Ok, tenemos un par de preguntas acá. Una de ellas es,
¿Qué piensa, por ejemplo, de estas propuestas en torno a la policía de proximidad? Por ejemplo, si hay como alguna, porque lo comentabas un poco en el sentido de que con la policía era como complicado trabajar con estas juventudes y en estos espacios, pero sí hay como algunos proyectos de sensibilización, etcétera, dentro de estas lógicas que sean viables. Y también alguien por acá se pregunta en torno a la desfamiliarización de los cuidados, ¿no? O sea, estabas apuntando un poco hacia la cuestión de la preocupación principalmente sobre las maternidades que se tienen que, son el principal referente con estas juventudes, pero ¿qué pasa entonces si se puede hacer algún trabajo desde un cuestionamiento, ¿no? Y eso, la familiarización de los cuidados. Y ahora seguimos apuntando el resto de preguntas y te las vamos pasando, Daniel. Perfecto. Muy bien. Qué bueno que abre el tema de las policías de proximidad. Yo soy súper fan. Hice un proyecto de investigación, acción participativa, justamente con policías de proximidad en otra colonia del otro lado del 0 que se llama Miravalle. Y, y pueden buscar en línea el documental que hicimos ahí con ellos, que se llama Somos Miravalle, que está muy padre, que busca cambiar justamente el estigma que hay hacia esa colonia que también está reconocido por altos niveles de violencia. Y yo creo que justamente es lo que necesitamos para remediar el gran estigma y el miedo que tenemos hacia los policías en México, ¿no? Y si hay agentes buenos, ¿no? O sea, claro que hay mucha corrupción, es muy complicado ser policía. La semana pasada me entrevistaron para el diseño de una maestría para policías aquí en Jalisco y la chava que me entrevistó me dijo que el año pasado renunciaron 5,000 policías. Y creo que mucho de eso tiene que ver que entran con la idea de hacer un cambio y está muy complicado, sobre todo cuando tienen jefes que están corruptos, ¿no? Pero esos policías de proximidad que están allá, que están buscando, que realmente tienen el interés de apoyar a las personas en su día a día, son sumamente valiosos, ¿no? Y es importante reconocer que esos policías pues también son nuestros vecinos, ¿no? O sea, son personas, tienen familias y tenemos el problema de que los vemos y automáticamente nos bloqueamos, ¿no? En vez de reconocer que están haciendo un trabajo que deberían de estarnos apoyando, que deberíamos de tomar la iniciativa de presentarnos, de preguntarles su nombre, etcétera, etcétera. Y creo que ahí tenemos una gran oportunidad de ambos para empezar a remediar esta problemática con quienes pues estamos pagando nuestros impuestos, ¿verdad? Para que trabajen a favor de la seguridad. Entonces decir, ay, pues eso no vale, pues nomás vamos por la eficacia colectiva sin policías. Pues no, hay que exigir que se cumpla con su trabajo, ¿verdad? Y los más nobles, los menos corruptos que he conocido son justamente esos de proximidad. Ahí en Ciudad Neza tiene un programa que ha tenido mucho éxito, ¿no? En ese sentido. Y familiarización de cuidados, ahí pues no me queda completamente clara la pregunta, pero creo que sí tiene mucho que ver. Me imagino que surge de lo que mencioné de esa matriarca y esa idea de que le toca ser la responsable de todo, ¿no? Si un joven fracasa es culpa de la madre, ¿no? Esa idea de que debemos nosotros estar a cargo de todo, ¿no? Aún si estamos trabajando, aún si tenemos económicas, también esa responsabilidad de los cuidados recae sobre las mujeres. Pero siento que es algo que también necesitamos fomentar esa conciencia de que no, o sea, el cuidado es de todos, ¿no? Y he estado escuchando a lo largo de la última semana aquí que me resuena mucho es en vez de cuídate, es nos cuidamos, ¿no? Aquí muchos compañeros aquí en el ITESO, cuando yo digo, ay, cuídate mucho, pues nos seguimos
cuidando, ¿no? Y es esa idea de que entre todos, todas, nos preocupamos por otras personas, ¿no? O sea, ahorita me llegó un WhatsApp de una colega de que espero que tú y tus hijas estén bien, con lo que te pueda apoyar, ¿no? Te mando un fuerte abrazo. Esa solidaridad de buscar, en vez de eso de cada quien cuida los suyos, esa idea de que no, nos toca cuidarnos entre todos. Entonces ahí creo que hay otra oportunidad de cambio de conciencia. Muchas gracias por lo que nos devuelves en relación a las preguntas que elabora el auditorio. Yo quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Hablabas como de las distintas responsabilidades del Estado, del gobierno, de las familias, pero me gustaría darnos tú acerca de la ausencia de una política de drogas. Eh, Creo que yo he estado buscando alguna respuesta de la sociedad civil al respecto, ¿no? Y un poco construyendo una mirada crítica, me parece que últimamente la política de drogas se ha orientado a abordar el tema desde el ámbito de la salud, ¿no? O sea, atender el problema cuando ya está instalado, entonces crear programas de prevención, modificar un poco las instituciones ya creadas en la Ciudad de México con fines de prevención. Tiene una perspectiva interesante acerca de la reducción del riesgo y del daño, pero sabemos que hace falta más, ¿no? Claro. Entonces, para mí hay una ausencia desde mi perspectiva, un poco los trabajos que he realizado antes también de investigación, pues qué pasa con la ausencia política de drogas, ¿no? Y esta pues relación tan perspectiva de una política de drogas que se esté gestando ahí en el Estado, y cómo encaminar a la sociedad civil a interrogarse por ello, ¿no? Por eso. Gracias. Sí, súper excelente pregunta, Diana. Pues mira, ahí mi primera respuesta es no voltear al norte para respuestas porque ellos están peor que nosotros. Ahí siento que la política de Estados Unidos ha sido sobre todo culpa a México, ¿no? Y no reconocer, efectivamente es un problema de salud. Creo que ese es, vamos caminando bien. O sea, inicialmente siempre se veía las drogas así como, ay, pues es un delito, ¿no? Entonces castigamos y mandamos a alguien acciones a la cárcel, pues no va a servir para nada, ¿no? Sí está muy complicado. Los anexos, clínicas, centros de rehabilitación, hay de todo, saben, algunos horríficos, pues prometedores, pero complicados, costosos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pues yo veo dos líneas. Una es la prevención, es reconocer que ya es un problema que está, que si no afecta aquí en México, antes era de que hay pues drogas exportadas, hay muchas personas que sufren por adicciones, entonces hay que reconocer eso como parte del problema. Y como mencioné al inicio, pues hay ciertas colonias organizada dice, a ver, o sea, la plaza llega y dice, a ver, ¿cuál va a ser el negocio más lucrativo aquí? Y muchas de las colonias marginadas es el narcomenudeo, ¿no? Justamente porque por toda la violencia estructural hay es una manera, pues son clientes fáciles, ¿no? Buscan ese escape de una realidad con pobreza, con violencia, etcétera, etcétera, mediante la droga. Entonces, pues sí, o sea, prevención por un lado y hay que invertir y
regular los centros de las clínicas, los anexos, porque no sé cómo es allá ahora en México, pero cuando estaba allá, sí había algunos, de película de terror. Aquí en Jalisco recientemente escuché que creo que menos del 20% están certificados por el Estado. Entonces es básicamente cualquier exadicto que le funcionó el Coco Wash va y es padrino y abre su centro y ahí empieza a tratar a otros y pues no, ahí justo como dices, pues no hay una política, ¿no? No necesitamos asumirlo como un problema que está creciendo a nivel nacional y hay que tener una respuesta sólida, ¿no? Con apoyo de recursos para atenderlo bien. Si no, creo que va a pasar por el mismo camino que el crimen organizado y ya nos va a rebasar y de pronto nos vamos a despertar a decir, híjoles, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo que hay tantas personas con esa adicción tan feo? Y pues sí, hay una epidemia real en Estados Unidos, ¿no? De cientos de miles de personas que mueren cada año por sobredosis. Y eso de que tiene un montón de recursos y a todos los policías reparten esas inyecciones que te viven. Están por todos lados, están en escuelas, los policías los traen, los regalan a personas adictos para reducir la tasa de mortalidad por sobredosis, pero aún así se están muriendo cientos de miles de personas. Entonces, para no seguir los pasos de Estados Unidos, es necesario pensar en esa política. Sí, yo me refería un poco, estamos claros que desde hace mucho tiempo existe pues un abordaje, ¿no? En el sentido de la salud de las drogas, pero un poco más, o sea, qué otras cosas habría que integrar a esta, que no sea, porque muchas veces se convierte, desde mi perspectiva, pues en una simulación, ¿no? O sea, se atiende, pero se atiende en el plano de la salud pública porque imaginario que se está realizando en el Estado, se piensa que el problema son las drogas. Está esta otra dimensión, por ejemplo, de la cultura, la seguridad nacional, ¿no? En México, en Estados Unidos, en América Latina. Entonces, pues, ¿qué acercamientos de una regulación, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, en el caso del lugar en el que te encuentras, por la cercanía, digamos, por la crisis, si hay alguien que esté proponiendo algo así, ¿no? Allá en Jalisco, o cómo avanzar hacia interrogar al menos esto, ¿no? Como sociedad. Ujú. Sí, lamentablemente yo no conozco a nadie que está realmente trabajándolo aquí en Jalisco. O sea, creo que estamos en pañales. Algo interesante con el crimen organizado es, sobre todo quienes están involucrados en el narco, es justamente esa idea, o sea, ese reconocimiento del daño, ¿no? O sea, son como Bill Gates que prohíbe a sus hijos de usar las pantallas, ¿no? O sea, saben de que pues no, o sea, no se puede avanzar, hace tanto daño, entonces los altos mandos pues tienen muy claro, muchos de ellos de no consumir. Eh, em, pero pues el mercado ahí está. Mm, o sea, son tantos que se encuentran de bajo nivel y hasta casos de que se pagan con mercancías, ¿no? Entonces, pues ya volvemos a esa idea de los desechables, ¿verdad? Esos chavos de que, pues bueno, o sea, eh, muere él y hay otros 10 esperando que se pueden tomar su lugar. Entonces, pues ya le pago con mercancía, eh, llega a un nivel donde no puede ya ni trabajar por las adicciones y pues ya se desaparece y ahí entra otro, ¿no? Y sí es algo que
¿cómo lo diría? El enfoque es en lo más visible, ¿no? En la violencia. Entonces, pues hace poco, eh, escuchando o sea, tono, eh, ¿no? Que destruye familias y no hay solución de verlo, ¿no? Entonces, digo que como dices, Diana, es estructural, ¿no? Y va mucho más allá y hay que ver, dices, ¿no? ¿Por qué la gente voltea a los besar? ¿Qué se hace cuando la gente ya está consumiendo y con recursos, ¿verdad? Ese problema. ¿Quién está frente de esas políticas? Muchas gracias por el diálogo. No sé si por allá mis compañeras del auditorio quisiera realizar alguna otra pregunta, pues les cedo la palabra para también irse. Pues creo que algunos están procesando todavía algunas de las ideas que nos acaban de compartir y pues igual si no lo ponemos en unos comentarios en el Facebook de la coordinación que van a cargar el video y se los hacemos llegar a Daniel para continuar con esta conversación un poco también asíncrona, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, y espero que, así como dicen mis estudiantes de cárcel, que seguimos pensando, reflexionando sobre esos problemas tan complejos, ¿verdad? Sí, sí, y pues muchísimas gracias también, Daniel, por el tiempo y por compartirnos tu valiosa experiencia en las investigaciones en las que has estado colaborando. Nos interesa mucho continuar viendo también, o dado los problemas también pequeñitos que tuvimos con la transmisión, poder ver el corto documental que hicieron los estudiantes, entonces seguimos en contacto para podérselo compartir a los estudiantes de acá. Perfecto. Con todo gusto, Mirna. Pues muchas gracias. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, que tengas muy bonito Muchas día. gracias. Igual, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.